Saludos, muy buenas tardes a todos nuestros clientes y amigos que nos visitan hoy. Vamos a darle un segundito, un minutito para aquellos amigos y clientes que no hayan entrado todavía, pues que puedan entrar. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Hoy por fin tengo camarita y micrófono, así que me alegra que por lo menos me estén viendo y que podamos hacer esto lo más personal dentro de lo que nos permite la tecnología. Los objetivos de hoy, como siempre, pues son discutir los cambios más relevantes. No vamos a ir por encima de todo lo que hemos hablado en los otros seminarios, por eso se graban. Y muchas veces pues hablamos de temas y me preguntan de lo mismo y lo que hacemos es que los referimos a los otros seminarios porque si no ha habido cambio pues no entramos en ello. Y más importante es identificar sus preguntas, ¿verdad? Sus dudas. Si las podemos contestar aquí mismo mucho mejor, si no entonces las apuntamos y se las contestamos un poquito más adelante o en el próximo seminario. La estructura, las preguntas se hacen a través del chat. Al final Joan y Sasha pues nos las leen. Durante el camino pues estamos todos en mute. Recordamos que esto se está grabando. Va a durar aproximadamente 60 minutos. Los primeros 55 minutos son el material principal y después los últimos 5 minutos son de preguntas. Quizás a mitad de camino hago una pausa y hacemos las preguntas ahí para entonces entrar en el PPP criollo. Pero por ahora, pues este es el formato. Primero vamos a hablar un poquito sobre el PPP y el estatus, los otros programas básicos, después vamos a hablar un poquito sobre el memorándum presidencial número 2 de Donald Trump y después vamos a hablar del PPP criollo, que sé que es lo que a todos nos importa, que es lo más importante para todos ahora mismo. Esto no es una consulta legal y mucho menos de contador público autorizado. Esto simplemente son nuestras observaciones de lo que está pasando más relevante con los cambios y nuestro entendimiento hasta el momento, pero si necesitan profundizar, pues sacan una cita y así lo hacemos. Siempre estamos en comunicación directa con ustedes. Ustedes saben que les llegan casi todos los días, o por lo menos semanalmente, el estatus de todos los cambios y todas las cosas que están pasando. Y al principio hacíamos estos webinars todas las semanas, después pasamos a cada 2 semanas y ahora estamos haciéndolo una vez al mes, el cuarto jueves de cada mes. Así que el próximo octubre veintitantos sería el próximo webinar y desde ya se pueden ir apuntando. Siempre repasamos las fechas importantes. El 15 de octubre vence el pago bimensual del IBU. Aquellos que cobran IBU en exceso de $2,000, se supone que lo depositen el día 15 y 30 de cada mes y que entonces el día 20 simplemente se haga una reconciliación, una planilla reconciliatoria de los depósitos que se hayan hecho y se formaliza la transacción pagando así cualquier cantidad que se haya quedado pendiente. El día 15 vence el tema de cualquier retención que se haya hecho de servicios profesionales. Aquí está el 30 de octubre, que vendría siendo pues como los depósitos del IBU son bimensuales, ¿verdad? El 15 y el 30 puede ser el segundo depósito de lo que se haya cobrado durante octubre. Ese depósito lo hacen los clientes directamente, no nosotros. Y el 31 de octubre vencen todas las planillas principales de nómina, y eso es importante por lo que vamos a hablar del PPP en unos minutos. Así que el 31 de octubre es que vencen todas las planillas principales de nómina, relacionadas a nómina. Los 5 programas principales, simplemente por encimita, porque los hemos discutido a saciedad en otro seminario, para entonces entrar en el PPP criollo. Primero pues está el CDGB. Todavía no conozco a nadie que haya recibido algún dinero de este programa. Sí sé que ya están empezando a desembolsar y sí sé que son bastantes fondos que están disponibles. Esto es un trámite que no necesitan un CPA para hacerlo, esto lo está haciendo la gente directamente en la página de internet de ellos. La herramienta se llena, es bastante larga la solicitud, pero se llena todo online y el proceso es largo y mucha paciencia, pero al final hay esperanza y hay mucho dinero. Así que aquellos que quieran los $50,000 gratis,
que hayan sufrido daños en María, pues pueden entonces gestionar este tema. Ese dinero lo podemos usar para Working Capital y para cualquier otro propósito. Y no es un préstamo ni nada por el estilo, es dinero prácticamente gratis. Las 3 personas que yo siempre llamo antes del seminario para ver si han recibido el dinero, ninguno lo ha recibido, pero una sí me dijo que ya le enviaron el contrato final para aceptarlo, para ella aceptarlo y que entonces le hagan el desembolso y sí que tiene esperanza. Hopefully, para el próximo seminario, pues ya tenemos por lo menos un conocido amigo / cliente que haya recibido dinero de este programa. El tema de los créditos de retención de empleo todavía están vigentes, esto es hasta diciembre 31, y básicamente todo el mundo que participó del PPP ya no puede participar de este programa, así que los que no hayan participado del PPP, pues entonces aquí tienen el número de Synergy Partner para que los contacten y gestionen ese crédito de así cualificar. Se ha hablado mucho de que esto lo iban a flexibilizar, lo iban a cambiar y demás, no ha pasado nada. Así que hasta ahora, el que consiguió el PPP no puede solicitar los créditos de retención de empleo. Este programa es el programa del fondo del gobierno, que destinaron hasta $50,000 para aquellos que incurrieron en gastos para preparar sus oficinas para que los empleados pudieran retener sus empleos y trabajar remoto. Todavía está vigente. Cede una persona que recibió $6,000. Las otras 2 personas que consultaba no han recibido nada. Pero aparentemente pues sí se está moviendo porque ya por lo menos conozco una persona que consiguió $6,000 y así que hasta donde yo sé quedan fondos disponibles, los pueden solicitar a través de la página de Refuerzo Puerto Rico. Ayer me entré a la página de SBA para ver si los préstamos del Disaster Loan todavía estaban disponibles, si no se habían acabado los fondos y todavía hay fondos disponibles. Por lo tanto, esto es un área en el que no haya recibido este préstamo. Hay unos webinars anteriores que hablan en detalle sobre todos los términos y demás, pero sepan que el que no haya recibido este préstamo, pues tiene tiempo todavía de solicitarlo. Es un proceso bastante rápido y pueden recibir hasta 150,000 en unos términos bastante favorables. De llenar la aplicación y seguir el proceso. Lo que sí se acabó fueron los awards. Como ustedes saben, en un momento dado regalaban o adelantaban $10,000, que después eso se convirtió, todo el mundo pidió ese dinero y se convirtió entonces a $1,000 por empleado. Pues ese dinero sí ya se acabó. Eso no va a parar a ningún lado. Ya en todos lados está claro que no hay más awards de los grants. En cuanto al PPP, no hay mucho nuevo. Nuestra posición sigue siendo la misma. Ya los bancos, casi todos, por lo menos yo me consta que Oriental, First Bank y Popular ya tienen sus páginas y sus sistemas online para poder solicitar la condonación de la deuda. Mi posición sigue siendo la misma y todo el mundo que me llama sabe que le digo lo mismo. Por ahora yo no haría nada. Yo esperaría hasta noviembre y ya mismo les voy a explicar por qué y haría todo el proceso en noviembre y diciembre. Pero sepan que ya están llegando los emails. Hoy me llegó un email de un cliente de First Bank que le llegó hoy y que Popular los está enviando o los está invitando a entrar a la página según los préstamos fueron siendo desembolsados. Así que si usted no le ha llegado su email es que su turno no ha llegado. Para comenzar el proceso, pues debe tener sus documentos a la mano. Este es el número importante, además de su número patronal. Pero cuando entra a la página es importante que no ponga la rayita. Es el número del préstamo sin rayita. Los documentos que van a necesitar son las trimestrales. Entre otras cosas que vamos a ver ya mismito, pero estos son los documentos que deben ir ya buscando o archivando para cuando vayamos a hacer la solicitud, pues tenerlos a la mano. Esta trimestral, hay una de ellas, que es la de la de septiembre 30, perdón, cuando acabe este mes, que se hace durante el mes de octubre, como les mencioné ahorita, o sea que en octubre 31 es que vence la del trimestre terminado en septiembre. Y por lo menos en mi caso y en los casos que yo he visto, para estar sumamente cómodo con el tema de que hayamos gastado todo el dinero en las 24 semanas, pues necesitamos esperar ese segundo trimestre. Y de esa manera, con simplemente someter la información de nómina, por lo menos en los casos que yo he evaluado, con solamente someter las 2 trimestrales de nómina y una reconciliación y el payroll register que vamos a ver ya mismo, pues ya entonces gastamos los fondos completos en gastos de nómina y no hay que estar documentando que si gastos de renta, intereses hipotecarios, utilidades, etcétera, que son las otras partidas, sino que simplemente decimos, mira, el 100% me lo gasté en nómina y ya está, y así queda más clean. Y yo estoy documentando que esperemos hasta el fin del quarter, cuando se radiquen esas trimestrales, para entonces someter junto con esa solicitud de condonación los 2 trimestres con la información que se sometió al IRS, ¿verdad? Al gobierno federal. De esa manera, pues, se le da la información más confiable y más verificable de parte de ellos y esperamos no tener ningún contratiempo porque tienes información validada,
radicada y final. Si quieran saber cómo va la cosa, pues siempre pueden ir al Payroll Register, van por Payroll, buscan Reports, buscan Check History, buscan el Payroll Summary Report y ponen aquí desde la fecha en que vieron el depósito hasta la fecha de hoy. Y le va a traer un reporte con todas sus nóminas pagadas. ¿Okay? Al final de ese reporte les va a salir unos totales y esos totales te va a traer el tipo de compensación, si es regular time, si es overtime, si es vacaciones, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas partidas que sea tributable son las que uno suma para ver el total que uno tiene para cualificar para la condonación del préstamo. Por lo tanto, yo les sugiero que ustedes puedan buscar este informe, ustedes mismos lo pueden buscar directamente en el Chavo. Este es el informe que se enviaría y se subiría a las distintas páginas de los bancos para así evidenciar el gasto que tuvieron de nómina. Nosotros prepararemos una carta donde certificaremos nuestro proceso y demás, cosa de que puedan subir esa carta también y que nosotros digamos, pues mira, nosotros somos los que procesamos las nóminas para este cliente y se hace todo en el orden XYZ. Aquí están los reportes de nosotros, certificamos que estos reportes salgan de estos sistemas y a la misma vez se puede, si ustedes desean, hacer un tipo de reconciliación donde aclaremos el gasto total de lo que cualifica. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer si requieren de nuestros servicios, pues veremos el próximo webinar, entraremos bien en detalle de esto y vemos entonces, hablamos un poquito sobre los honorarios y demás, de cómo cobraríamos por este servicio, pero no vamos a hacer nada durante el mes de octubre, sino que el próximo webinar, que es en la última semana de octubre, vamos a aclarar cómo lo vamos a trabajar en noviembre. Esto lo queremos hacer en noviembre, una vez termine octubre y tengamos las distintas trimestrales. Les recordamos que toda esta información nosotros la vamos a ir subiendo, ¿verdad? Las trimestrales, ese tipo de cosas. Cada cliente tiene un Request ID creado con esta descripción, asistencia y coordinación COVID-19. Y una vez usted entra por ahí, ahí puede acceder a los distintos documentos que de tiempo en tiempo le podemos estar suministrando para que ustedes puedan completar el proceso de condonación de deuda. Tenemos unas tablas y unos pivot tables que hemos creado para aquellos clientes que necesiten saber el cálculo de los full-time equivalents. Nosotros llamamos a Banco Popular, nos llamaron como 2 o 3 semanas más tarde, para aclarar el tema de la forma sencilla. Recuerden que hay 2 formas, una que es más compleja y una que es mucho más sencilla. Y la forma sencilla, después que uno cualifique bajo uno de 3 checkbox que ya hemos explicado en otro seminario, pues entonces puede seguir por ese proceso. Y hay uno de esos checkbox, que es el último, que básicamente lo que dice es que si usted es un patrono que no bajó por más de un 25% de la compensación de sus empleados y que por alguna razón su volumen de operaciones o sus operaciones fueron afectadas por alguna orden del gobierno, que a mi parecer casi todo el mundo cualifica por ahí, pues entonces no tienen que preocuparse por esto de los full-time equivalents. Así que esto es semi-académico, en el sentido de que de esa manera, si todos cualificamos por ahí, pues entonces nos vamos todos por la sencilla, no hay que estar haciendo cálculos de cuántos empleados tenemos y cuánto es el promedio y demás. Pero el que lo necesite, lo tenemos. Y eso fue una de las consultas que le hice a Banco Popular y me dijeron que su impresión era la misma, que más del 95% de los que recibieron el préstamo probablemente cualificaban bajo esa disposición de que pues, si tuviste menos empleados porque tus operaciones bajaron, pues está bien. O sea, si tuviste menos empleados porque estuviste cerrado o operaste de una manera limitada por el tema de alguna orden del gobierno, pues ya te zafaste de ese requisito. La pregunta siempre es hasta cuándo tenemos para hacer esto. Pues yo he encontrado muchos sitios, no he encontrado un sitio específico que me diga cuándo es que esto vence. Pero sí consistentemente he encontrado que en varios sitios han dicho que son 10 meses después que termine el periodo cubierto. En el caso mío, el de OSI, nosotros fuimos de los primeros en conseguir el préstamo y mi periodo termina en octubre 4. O sea que después de octubre 4 yo tengo 10 meses más. O sea que tengo un montón de meses para hacerlo. También he visto que dice diciembre 31, pero en esos sitios que dice diciembre 31 no me ponen el año. Así que yo no he podido encontrar algún sitio que me confirme si es diciembre 31 del 2020, lo cual lo dudo, o diciembre 31 del 2021. Por ahora yo me estoy dejando llevar porque 10 meses después de que termine el periodo, porque eso lo he encontrado en varios sitios, en ninguna de las instrucciones de las formas está. Por lo tanto, en mi posición, yo sugiero que hagamos este tipo de solicitud en noviembre, que vamos a estar casi todos durante el primer mes de haber terminado el periodo de las 24 semanas.
Por la otra razón que no hemos dado mucha relevancia a solicitar esto es que todo el mundo lo que está diciendo es, mira, no tengas rush, en verdad esto no se va a morir el cielo por solicitar esto inmediatamente. Yo prefiero dejar que los early adopters cojan todos los cantazos y que el banco aprenda y que lleguen a todas sus conclusiones para cuando nosotros solicitemos las cosas, pues ya ellos estén un poquito más expertos en el proceso y ya ellos mismos hayan aclarado sus dudas y nos puedan servir mucho más fácil. Y la otra razón que la gente no tenía prisa es porque una de las cosas que se estaba considerando, que había tomado bastante velocidad en el Congreso de Estados Unidos, era flexibilizar este tema. Y básicamente lo que se escuchaba y se escuchaba y se escuchaba era que todo el mundo que recibió un PPP por debajo de 150,000, que se lo iban a perdonar firmando un papel y ya. Que no iba a haber más nada más que una representación de que se portaron bien, que gastaron el dinero en lo que tenían que gastarlo y más nada. Por lo tanto, pues tenía prisa porque si eso pasaba, pues ahí se iba el 95% de los comercios que solicitaron el PPP. Y sí que todavía tenemos esperanza de que eso pase, así que eso es otra razón por la cual yo no perdería el tiempo en este momento. Esperaría hasta noviembre a ver si esto eventualmente lo aprueban y podemos entonces no tener que pasar este trabajo. Esto es otra página del Journal of Accountancy donde también habla sobre que son 10 meses después de que del periodo cubierto. No need to rush. La única duda que yo por lo menos tengo en el momento con este programa, y se las comparto para que lo tengan en mente, es que en muchos sitios he leído, y en la página por lo menos la de Popular, donde me hacen las preguntas a través del proceso que discutimos la otra vez, pues te piden y te preguntan si a usted le adelantaron el award, el grant, que era hasta $10,000 del préstamo de desastre, ¿verdad? Lo que hemos hablado en otras ocasiones, que al principio eran 10,000, que se lo iban a regalar a todo el mundo, y después lo cambiaron a 1,000 por empleado. En mi firma de CPA, por ejemplo, nosotros somos 6 que estamos en nómina, pues ahí recibimos $6,000. Pues en la página de Popular te lo solicita, te pregunta si recibiste eso, y en las preguntas y respuestas del SBA también aclaran que si recibiste ese tipo de advance, que esa cantidad se la van a rebajar a la cantidad máxima que te pueden condonar en el préstamo. En otras palabras, eso se convertiría en parte del préstamo. Yo no he encontrado eso en más ningún otro lado. Nadie tiene esa impresión de que eso es lo que va a pasar. Cuando yo lo entro en la página de Popular, no me ajusta la cantidad máxima de la condonación, pero tengo esa duda porque en muchos sitios dice que me van a ajustar la cantidad máxima que me van a condonar, pero cuando vamos a la práctica y hablamos con otros colegas, nadie tiene eso en su mente y la percepción es que no es así. Así que yo personalmente tengo esa duda, veremos a ver qué se concluye con eso, pero eso nos afecta también en cómo interpretamos el tema del PPN criollo. Y así que eso, aguántenlo por ahí. Vamos rapidísimo, estamos bien de tiempo. En septiembre 1 hubo un corre-corre y lo que quiero es pues explicarle por encimita de qué fue lo que pasó y que ustedes puedan pues tomar sus propias decisiones, por decirlo así. Pero básicamente el presidente Trump en agosto firmó un memorándum. Como el Congreso no se estaba reuniendo y no estaba llegando a ningún acuerdo, él se puso a tomar decisiones y a mandar a través de escribiendo memorandos presidenciales. Que eso quiere decir que son cosas que él manda a hacer, pero no tiene el aval del Congreso. Y por lo tanto, por ejemplo, no puede eliminar contribuciones y demás, sino que simplemente puede jugar con algunas cosas, pero no puede eliminarlas. Y eso es parte del problema. Así que él hizo eso en agosto 8. En agosto 28, que era un viernes, el IRS publicó unas instrucciones de qué fue lo que él quiso decir en ese momento, que eso fue un viernes, y sí que el lunes nos amanecimos con este tema en septiembre 1, que básicamente decía que, pues, que los patronos tenían cierta libertad de hacer algunas cosas de diferimiento, y vamos a explicar ahora qué quiere decir eso. Le explicamos todo esto por si algún empleado suyo le pregunta o se lo trae a colación, pues que usted sepa pues responderle, que esté enterado de estas cosas, porque esto sí pasó durante este mes y queremos mantenerlos informados. Aquí tienen el memorándum, es bien sencillo, tiene como 3 o 4 páginas nada más, y se los voy a resumir ya mismito. Esto fue lo que sacó el IRS el viernes antes, se los vamos a compartir como parte de los documentos del seminario, y se los vamos a resumir ya mismito. Enseguida que esto salió, ese mismo día nosotros le enviamos un comunicado a todos nuestros clientes con esta información, para que estuvieran al día y pudieran tomar alguna postura. Porque básicamente cuando salió esto ya había empezado a correr. Y estaba todo el mundo buscando información porque en verdad fue de un día para otro. Lo que sí se ha confirmado una y otra vez es que esto es un tema opcional, ¿verdad? Que los patronos deciden completamente, el patrono está a su libre discreción de si quiere
incorporar esto en su operación o no. Y la realidad del caso es que lo que ha salido over and over, que salió en Nuevo Día, salió en todos lados, es que la mayoría de los patronos están opting-out, ¿verdad? Que están decidiendo que no van a hacerle caso a este memorándum, porque básicamente no tiene ningún beneficio. Esa fue mi misma postura en mis dos negocios, y con todos los comercios que yo he hablado y todos los patronos que yo he hablado, pues ha sido la misma postura. Nadie está haciendo nada con este tema, pero es importante que lo sepan por si acaso pues le preguntan. ¿Y qué era la idea de ese proyecto? Pues básicamente era un deferral, era un diferimiento de una porción de la cantidad que se le retina a los empleados por seguro social. En cada cheque de cada nómina de cada empleado se toma la partida tributable, y a esa partida tributable se le quita lo que conocemos comúnmente como el seguro social. El seguro social tiene dos partidas. Uno es el 6.2, que es el seguro social, y el remanente, que es 1.45, creo que es lo del Medicare. Pues era coger una de esas dos partidas que se le quita, se le deduce a los cheques del empleado, que es la porción del 6.2, y no hacerle la retención. Así que básicamente es, si un empleado gana $4,000 o menos bisemanalmente, o sea, 8,000 y pico mensual o 2,000 semanal, eso se ajusta, pero el memorando era que era, si son 4,000 bisemanales, entonces uno tiene la posibilidad de no hacerle la retención al empleado de ese 6.2, o sea que el empleado tendría más dinero en su bolsillo, pero eso que no le retuviste, tienes que entonces retenerlo durante los meses de enero y abril del 2021, y entonces enviarlo al IRS. O sea que no es un ahorro de ningún sentido, sino que simplemente es como decir, no le hagas una retención en los últimos 4 meses del año y se la haces doble en los próximos 4 meses del próximo año. Y el memorándum y las aclaraciones aclaran que básicamente después de mayo 1, ¿verdad? Después de abril 30 del 2021, si usted no hace esos pagos al IRS, la forma y manera que sean, pues entonces entran ya los intereses y las penalidades y demás. Esto trajo de por sí un sinnúmero de complejidades. Estas son solamente algunas. Yo conté como 12 que habíamos ya pensado tratando de ver cómo íbamos a manejar esto. Pero la más significante y por la cual la mayoría de los patronos simplemente no optaron por no entrar en esto, además de que no crea ningún beneficio whatsoever, porque lo que le quitas a un empleado ahora quizás lo puede necesitar, quizás puede tener más necesidad en los próximos 4 meses del año que viene que ahora, y en esos otros 4 meses vas a quitar el doble. O sea que fuera del efecto en el bolsillo del empleado, había un efecto en el patrono, porque si ese empleado se iba o pasaba cualquier cosa con ese empleado y tú no podías recuperar tu dinero como patrono, estaba mega claro en todos los documentos que es responsabilidad del patrono entonces poner la aportación que no le quitaste al empleado y depositarla a nombre de ese empleado. O sea que el patrono era el que se quedaba con el liability, con el riesgo. Había otro tema que era, bueno, si esto es voluntario para el patrono, es voluntario para empleados. El empleado que gane menos de 4,000, que no quiera entrar en este bollete y que el año que viene no quiere que le quiten el doble y demás, puede él escoger si sí o si no. Eso nunca se contestó que yo sepa. El problema es que si hay gente que te dice que no quiere participar de esto, pues entonces ya no puedes programar algo que sea igual para todo el mundo. Es decir, que unos sí y unos no, se complica todo. Lo otro también era que hay cheques que a veces llegan los empleados a los $4,000 y otros no. O sea, en el sentido de que hay nóminas que tú tienes que quizás con las comisiones o con el overtime se pasan los 4,000, sigue siendo un periodo bisemanal, y entonces ahí pues le tienes que retener. Y si no se pasa, pues entonces no le retiene. A menos que el empleado te haya dicho que no quiere que le retenga anyway, que entonces se forma como un revolú. Y el otro problemita era de no especifica cómo era que se iba a recuperar ese dinero para atrás, o sea, cómo iban a hacerse esas retenciones a esos empleados. Yo me imaginé que pues uno simplemente le debitaba el doble, pero, o sea, le retenía esos cheques el doble, pero no necesariamente eso fue lo que se ganó los últimos 4 meses. Y así que entonces había una lógica de que si tuvieras un empleado part-time que trabajó más un año y menos el otro, pues entonces le tienes que quitar más del doble y tienes que estar llevando tablitas a mano para saber si ya recuperaste todo tu dinero, porque no lo puedes hacer por ciento, porque si es por hora y trabajan distintas horas, es medio complicadito. Además de que los empleados se pueden poner creativos y te pueden decir, no me quites el doble en los primeros 2 meses, me lo quitas en los últimos 2, porque no hay ninguna ley que diga cómo es que se hace la cosa. Así que ante esa situación, nosotros pues les recomendamos a nuestros clientes que no optaran por esto.
y básicamente pues no hicimos ningún cambio en el sistema. Y pues nada, el que interesa hacerlo, pues se comunica con nosotros y entonces le damos las opciones, pero sepa que son opciones complicadas y que obviamente llevan cierta complejidad y que obviamente pues ustedes serían responsables de esas contribuciones que dejan de retener y que después hay que pagarlas al gobierno. Mi posición, como su CPA y su amigo, es no ofrezcan esto porque en realidad no hay un beneficio. Si hubiese un beneficio de que esas retenciones luego no hay que pagarlas, pues entonces, pues claro que sería un beneficio porque son menos contribuciones, pero ahora mismo no es eso. Ahora mismo es simplemente no las quitas en estos 4 meses y se las quitas después en los próximos 4 meses, si puedes y como puedas. Pues para mí eso no añadía mucho valor y ya tenemos unas operaciones y una situación de operaciones bastante complicada, ¿verdad? Con esto de la pandemia para añadirle otra complejidad más que no añade valor. Así que esa es nuestra posición. Con gusto, si desean hablar un poquito más, me escriben o me llaman y con mucho gusto lo podemos hablar un poquito más. Vamos a lo que todos vinimos, el PPP criollo. Voy a hacer una pausa por si acaso hay una pregunta de las cositas que hemos hablado hasta ahora. Joan o Sacha, si quieren, antes de hablar del PPP criollo, que es con lo que vamos a terminar la próxima media hora, que es lo que a todo el mundo yo sé que lee. Nada hasta el momento, Antonio. Nada hasta el momento, perfecto. Ok, pues vamos al PPP criollo. El PPP criollo, el PPN, quiere decir Programa de Protección de Nómina. ¿Okay? Igual que lo que quiere decir el Paycheck Protection Program, pues este es Programa de Protección Nómina. Y aquí en Puerto Rico le llamamos PPP criollo, porque desde un inicio, cuando salió originalmente en el periódico este incentivo, se dijo que era igualito que el PPP, pero para el que no haya cogido el PPP federal. Pues resulta y que el que hubiese cogido uno no cualificaba para el otro, que era uno o el otro. Así que no le dio mucha importancia a eso porque dijo, bueno, casi todo el mundo consiguió el americano y así que pues ya no van a hacerle caso a este. Pues no, cuando salieron los reglamentos y las interpretaciones es un poco distinto y sí pueden, y sí tienen que, cada uno debe evaluar su situación para ver si les aplica o no les aplica este beneficio. Les vamos a repartir como parte del material este comunicado. Esto lo escribió la oficina de AFAF y fue el primer comunicado que salió en septiembre 13, en donde ellos explican las reglas del programa, que luego Hacienda lo interpreta y emite esta carta circular el 15 de septiembre. Y en base a esta carta circular, que salió un día y al otro día empezaron a llegar todos los emails y todo el mundo preguntando qué era esto, pues ya todo el mundo sabe, ya sabemos, ya entendemos lo que está pasando. Pero básicamente fue bien rapidito. No dijeron nada por 4 meses casi y de repente sacaron a FAFSA como un comunicado, Hacienda sacó el otro, obviamente lo estaban cocinando ya y lo estaban preparando y ya desde el 16 esto está disponible, así que vamos a ver de qué se trata. Ya enseguida que esto salió, pues también nosotros enviamos nuestro comunicado, ¿verdad? Como siempre hacemos, explicándole en qué consisten las cosas. Esto fue la semana pasada y pues básicamente le hemos aclarado muchas dudas a muchos clientes, pero básicamente pues a la mayoría les dijimos, vengan al seminario, este dinero no creemos que se vaya a acabar, todavía pensamos lo mismo, vamos a ver cómo va el programa y nada, aquí les contestamos todas las dudas que hasta ahora puedan tener. Lo primero es que se supone que el que cualifica le haya llegado un correo electrónico, ¿verdad? Y ese correo electrónico, como les digo, llegó el 16 de septiembre a las 8:39 de la mañana. Si no le llegó el correo, ya tiene un problema, porque ya Hacienda determinó que usted no cualifica. Usted le llega el correo, usted entra a Suri, y cuando entra a Suri tiene un warningcito aquí que estamos viendo aquí con mi cursor que dice Programa de Protección de Nómina, y usted le da ese link y entonces los va a llevar a través de unas pantallas que se las voy a explicar un poquito más adelante. ¿A quién le llegó el email? Ok, pues Hacienda nos explicó que básicamente ellos buscaron su base de datos de Suri y empezaron a jugar con ella, ¿no? A buscar la información. Y lo primero que identificaron fue todas las empresas privadas, meaning todo lo que no sea gobierno. Las entidades que cualifican son todas las que no son públicas. Incluye los que están los cuentapropistas, ¿verdad? Los que están los self-employed, incluye los non-profit, incluye a todo el mundo que no sea gobierno, ¿ok? Sujeto a unas limitaciones que vamos a ver ya mismito. Lo segundo que buscaban en la base de datos era que tuviera un registro de comerciantes vigente al 15 de septiembre. El email salió el 16, pues básicamente cuando hicieron el corte dijeron, bueno, todo el mundo que tenga un certificado de un registro de comerciante vigente a la fecha de hoy, que no esté vencido, pues que le llegue el email. Tercero, y más importante, le llegó un email a todo aquel que radicó su planilla que termina en junio 30 del 2020.
que quiere decir que perdóname, porque tú puedes radicar una planilla en cero. Todos aquellos que hayan radicado la planilla que reportaron que tenían por lo menos un empleado. ¿Okay? También había que validar el volumen de ventas, porque este programa, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene un límite, ¿verdad?, de empleados y de facturación. Tenían que de alguna manera validar cuánto vendía cada negocio. Y ese número se basa en las ventas del 2019, del año contributivo que terminó en diciembre 31 del 2019 o en la fecha del 2019, si es un año fiscal. Como la mayoría de esos contribuyentes están en prórroga, pues no tenían las planillas para poder validar esa información y lo que usaron fue el IBU. Así que básicamente fueron 12 meses antes a la fecha de septiembre 15, sumaron las 12 planillas del IBU y si sumaban menos de 10 millones, ya cualificaba y te iba a llegar el email. Te va a llegar el email si cumplían con todas estas cosas, ¿verdad? Si eras empresa privada, si tenías registro comerciante, si tenías por lo menos un empleado a junio 30, si tus ventas eran menos de 10 millones. Y básicamente el último comentario es que si no te llegó el email, tu único recurso, y tú entiendes que te aplique, pues puedes entrar a Suria, hay una sección de solicitud de servicios y por ahí puedes solicitar que te hagan una reconsideración. Esa es la posición oficial de Hacienda, yo hablé con ellos esta mañana. ¿Quiénes cualifican? Pues los que cualificamos somos todos los negocios que teníamos operaciones al 15 de marzo y que teníamos por lo menos un empleado. Si no tenías empleado en nómina, ¿verdad? Con seguro social, desempleo, incapacidad, empleado en nómina. Esto no aplica para los contratistas, los que están por 480, los que están por servicios profesionales. Esto solamente aplica a empleados en nómina como Dios manda. ¿Okay? Es decir, básicamente, el primer tema es que estuvieras en operaciones en marzo 15. O sea, que tuvieras por lo menos un empleado en marzo 15. El segundo requisito es que le hayas continuado pagando a por lo menos un empleado luego de marzo 15. O sea, quizás tenías 15 empleados a esa fecha, tienes una tienda en Plaza de las Américas cerró, le despediste a todos tus empleados, los pusiste en hold por un tiempito, pero por lo menos seguiste pagándole a un empleado, que puede ser el mismo dueño, pues entonces no tienes problema. Pero si tú votaste a todo el mundo, no le pagaste a nadie e interrumpiste tu ciclo de nómina, entonces puede ser que tengas que no cualifiques. ¿Okay? Que tengas 500 empleados o menos, que vendas 10 millones o menos en volumen de ventas. No, esto no es ingreso neto. Esto es ventas totales en base a tu planilla del 2019. Si estás en prórroga, pues ya sabes que es solo del IBU. Pero ustedes saben cuánto vendieron. Casi todos los negocios, quizás tú no sabes cuál es tu NERIN, como cuál es tu profit o cuál es pero tú sabes cuánto vendiste. Así que pues al aplicar, si vendiste, si sabes, estás seguro que vendiste menos de 10 millones, pues ya sabes que no tienes problema con ese tema. Que hayas incurrido en gastos relacionados a la emergencia, ¿verdad? El COVID, si tuviste que comprar mascarillas, sanitizers, computadoras nuevas, lo que sea, que hayas incurrido en gastos. Que tengas el registro de comerciante vigente, como vimos ahorita. Que hayas sufrido pérdidas económicas, vamos a ver qué quiere decir eso ya mismo, ¿verdad? Que cuando comparemos cómo estábamos el año pasado y comparemos cómo estamos este año, pues que estés peor, que básicamente te haya afectado el tema de la pandemia y no que sea lo contrario, ¿verdad? Porque hay gente que, verá, sus ventas han subido y sus ingresos han subido, pues entonces estamos buscando, los que cualifican son los que estén peor que el año pasado. Y yo puse este comentario aquí, que los que cualifican también son los primeros que lo piden antes de que se acabe. ¿Por qué? Porque estos fondos, que son 350 millones, van a estar disponibles hasta que se acaben. O diciembre 31, lo que llegue antes. Las expectativas de Hacienda es que va a sobrar el dinero. O sea, que no es que tenemos que salir corriendo ahora mismo a hacer esto, sino que tenemos que hacer las evaluaciones y demás, y si entendemos que cualificamos, pues es un proceso bien sencillo. Pero, como verán, el beneficio está bastante limitado por algunas otras cosas, y por lo tanto, pues, el mismo Hacienda entiende que los 350 millones van a sobrar. Y que entonces quizás lo que hacen es que lo extienden un poco más a ver si más gente cualifica. Ok, pues ya saben quiénes cualifican. Ahora vamos a ver a qué nos comprometemos nosotros si aceptamos este beneficio, ¿verdad? Lo más importante es que nos comprometemos a retener por 8 semanas adicionales a todos los empleados que tenemos en nómina al momento de solicitar este beneficio. ¿Okay? Ya no importa marzo 15, ya no importa junio 30, ahora importa cuando nosotros solicitemos este beneficio, si usted tiene
20 empleados, usted tiene un compromiso de retener esos 20 empleados por las próximas 8 semanas. Yo no tengo claro qué pasa si ellos renuncian o usted los vota o lo que sea. Pero eso es lo que dice el papel y Hacienda no me supo contestar eso tampoco. Yo me imagino, yo asumo que después que usted pueda probar que usted, o sea, si el empleado renunció, usted no puede hacer nada. Pero si lo votó con causa, pues lo votó con causa, con eso no hay problema. Pero la intención es que, ¿verdad? Si le dan este incentivo, que usted retenga su plantilla, que no se vaya de viaje con este dinero, sino que retenga a sus empleados por 8 semanas más. Otro compromiso es que usted se compromete a retener los documentos que usted utilizó para solicitar este incentivo por 5 años y que está dispuesto a someterse a una auditoría si hace falta. Sepa que todos estamos expuestos a una auditoría por los próximos 4 años, anyway, con las planillas de contribución sobre ingresos, y que esto no es nada nuevo. Y sé que eso para mí no es un issue nuevo, porque anyway estamos susceptibles a una auditoría en cualquier momento, anyway, por los próximos 4 años después de haber radicado la planilla. Así que un añito más no hace mucha diferencia. Y lo otro que es bien importante es gastar el dinero, ¿verdad? En lo que ellos te están diciendo que tienes que gastar el dinero. No, este dinero no es para que tú compres unas computadoras o te vayas de viaje o hagas la mejora en la terraza de la oficina que estabas loco por hacer. Este dinero es para unos gastos elegibles que el gobierno te va a establecer. ¿Okay? Así que básicamente los 3 compromisos son retener tus empleados por 8 semanas, estar disponible para una auditoría por los próximos 5 años, o sea, retener esos documentos y estar disponible. Y 3, gastar el dinero en lo que se supone que lo gaste. ¿En qué se supone que gastemos el dinero? En nómina. Esto es como el PPP, por eso le dicen el PPP criollo. Pues básicamente ustedes se recordarán que en nómina pues había el tema de que si utilidades y rentas y algunos gastos relacionados a los intereses hipotecarios y demás. Aquí es puro nómina. Esto está hecho para que usted retenga a estos empleados por 8 semanas más. Así que básicamente la nómina tributable, igual que el PPP, se computa igual. Todo lo que sea tributable, pues va a ser un componente que se va a utilizar para validar que usted gastó el dinero en gastos de nómina. También puede incluir ahí el plan médico que el patrono haya aportado, ¿verdad? La aportación que le quitas al empleado no se considera para esto, es la aportación patronal, igual la aportación patronal a un plan de retiro. Esos son los tres gastos grandes. Vamos a ver que el incentivo que nos van a dar es bastante pequeñito, que vamos a hablar de eso ya mismito. O sea que no debe ser difícil cumplir con este requisito. Y no tiene un requisito de 8 semanas ni nada por el estilo. El requisito es gastar el dinero en este tipo de gasto de aquí a diciembre. ¿Okay? En promedio, lo máximo que usted va a recibir por empleado, lo vamos a ver ya mismo, es 1.500 por empleado. Es decir, que si usted tiene un empleado desde aquí hasta diciembre, quedan 4 meses, pues la probabilidad de que usted le pague más de 1.500 a ese empleado es bastante alta. Porque un empleado a salario mínimo se gana 800, 900, y así que la probabilidad de que llegue a esos 1.500 por empleado es bastante sólida. Y no hay ningún requisito de decirle a este empleado si no. Es básicamente gastar el dinero en los próximos, de aquí a diciembre 31, en gastos de nómina. Y como va a ver, el monto es pequeñito, así que en verdad debe ser bastante fácil hacerlo. ¿Cuáles son gastos que ya ellos aclararon que no son elegibles? Para mí esto era medio redundante, porque si te dicen que estos son los elegibles, todo lo que no sea esto, pues no es elegible. Pero quisiera ir un poquito más allá y aclarar, mira, específicamente esto no va a ser elegible para propósitos de saber si gastaste el dinero que te regalé para estos propósitos. Uno, y esta es la más controversial, que no sean gastos que ya te hayan reembolsado de alguna otra forma, ya sea por algún subsidio federal, estatal o de seguro privado. ¿Okay? Y aquí vamos a ver qué quiere decir eso, porque aquí entonces empiezan a jugar, a confligir los fondos. Esto que el gobierno de Puerto Rico está pagando, no se me olvidó comentarles eso, viene de los fondos del CARES Act, que son dineros federales que depositaron en Hacienda para que Hacienda entonces base una regla, nos lo distribuyera a los comercios y a los individuos de distintas maneras. O sea que son todos fondos del CARES Act. Y entonces lo que está tratando de hacer el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal es que no te paguen por lo que ya te pagaron a través de algún otro programa. Así que ese es el rule of thumb. Si ya un empleado, ya el gobierno te regaló dinero y con eso tú lo usaste para condonar la deuda y demás, pues ya el gobierno federal pagó por ese empleado, no te van a volver a regalar el dinero para pagar eso que ya le pagaste. Puedes pagarle más a ese empleado. O sea que si tú tienes un empleado, ya pasaron tus 24 semanas, se acabaron octubre 5, pues a ese mismo empleado tú le puedes pagar 8 semanas más con este dinero.
Lo importante es que se entienda que no son las mismas 24 o las mismas 12 que ya te regalaron a través del PPP anterior. El mismo límite de los 100,000 de promedio por mes de cada empleado, o sea que ningún empleado para este cálculo se gane más de 8,333 mensuales. Igual que en el PBB, las contribuciones patronales, el seguro social, ese tipo de cosas no se consideran. No se pueden dar bonos ejecutivos para que cualifiquen para esto, ¿verdad? Los empleados tienen que vivir en Puerto Rico, tienen que ser residentes de Puerto Rico, igual que el PPP. No cualifican los pagos de severance, ¿verdad? Si tuviste que despedir a algún empleado sin causa, pues eso no cualificaría. Y tampoco puede usar este dinero para referenciar deuda. Esto es para cubrir gastos de nómina de aquí a diciembre 31. ¿Cómo calculamos el monto del incentivo? Pues mira, esto al principio se ve medio complicado, pero al final no es tan complicado. Básicamente hay dos cálculos, dos cómputos. Uno se basa en cuántos empleados usted tiene y otro se basa en cuán afectado usted está de un año versus otro. ¿Okay? Así que uno tiene que ver con cuántos empleados nosotros tenemos en nómina y otro tiene que ver con cuál ha sido el resultado en sus números financieros, ¿verdad? En su contabilidad, en su net income de un año versus el otro. Y usted va a recibir, asumiendo que cualifica, el menor de los dos. Así que si en alguno de esos dos cálculos da 0, pues usted no va a recibir nada. ¿Okay? Así que esa es la matemática que tenemos que ir pensando y ir meditando. Vamos de tiempo. Okay. El cómputo 1, que es el facilito, es una cantidad fija por empleado. Así que básicamente es lo menor, ¿verdad? Hacienda ya recibió su trimestral de junio. Y en su trimestral usted le dice cuántos empleados tenía. Si usted entra al sistema de Sur y de Hacienda, ya Hacienda le va a decir, en la última trimestral usted tenía 6 empleados. Y le va a preguntar cuántos empleados tiene hoy. O sea, hoy, miren, cuando va a solicitar el incentivo. Porque usted le van a pagar el menor de los dos. O sea, este cálculo es, te voy a decir yo, Hacienda, cuántos empleados tú tienes a junio 30, porque ya tú me lo dijiste cuando radicamos la planilla. Y tú me vas a decir cuántos empleados tienes a hoy. Y si tiene, y el menor de esos dos números va a ser lo que se va a multiplicar por una cantidad fija que ronda entre $1,000 o 1,500. ¿Okay? Esa cantidad fija por empleado se va a basar en su código NAICS. Cuando uno solicita el registro de comerciante, y por eso era importante tener un registro de comerciante vigente, pues uno especifica la industria que uno está y le asigna un NAICS, un número NAICS, que es un código que da en el gobierno de Estados Unidos. Y por lo tanto, en base a ese código NAICS, pues el sistema de Suri le va a computar, le va a decir, si usted tiene 6 empleados y su código NAICS era tal, el cómputo es 6 empleados por este número que está aquí, esto es lo máximo que usted va a poder aspirar a recibir bajo este cómputo. Recuerde que va a ser el menor de los dos cómputos, pero ese es el primer número. ¿Okay? Nos explicaron en Hacienda, porque una de las preguntas que teníamos era, pero ¿y por qué ustedes hicieron esta complejidad? ¿Por qué no le dieron 1,200 a todo el mundo, 1,500 o un número fijo? Porque esto es como que medio complicado. Pues ellos hicieron un análisis y vieron las compañías que estaban más afectadas, o sea, las industrias que estaban más afectadas por el COVID, y decidieron hacerlo de esta forma para compensar las más afectadas. ¿Okay? Así que mientras más afectadas estaban, más alto era la cantidad que le iban a dar. Lo otro que aclararon fue que hay muchos comerciantes que tienen más de un código NAICS. Así que básicamente era como, bueno, pues si tengo más de uno, ¿cuál tú usaste? Pues ellos aclararon que usaron el más alto. Si tenías dos NAICS y había uno que pagaba más que el otro, pues usaba el más alto. Así que en ese sentido, pues ayudaron un poquito. Vamos al cómputo 2, que es el más dificilito. Así que el primero es, ¿cuántos empleados tienes al momento de solicitar el beneficio? O cuántos empleados tenías al momento de hacer la última trimestral, lo que sea menor de esos dos, multiplicado por un número en base al NAICS de cada compañía. El cómputo 2, uno tiene que comparar los ingresos netos del trimestre terminado en junio 30 del 2019 contra los ingresos netos del trimestre terminado de junio 30 del 2020. Es decir, no son los primeros 6 meses, son 3 meses. Son abril, mayo y junio del 2019 y abril, mayo y junio del 2020. Lo que vamos a hacer es comparar esos dos. Si sus ingresos subieron, o sea que este año la pandemia actually les ayudó, porque usted lo que vendía eran mascarillas, y que se saltó, pues no tiene beneficio, porque básicamente el gobierno está diciendo, oye, si tú estás mejor que antes, no tengo por qué regalarte dinero. Si sus ingresos bajaron,
pues entonces usted sí cualifica, ¿ok? Pero le van a hacer unos ajustes. Temas importantes aquí, el cálculo se hace en base a las planillas que usted radica de contribución sobre ingresos. Así que si sus planillas usted las radica en cash basis, el cálculo se tiene que hacer en cash basis. Si las radica en accrual, el cálculo se tiene que hacer en accrual. Y no necesariamente su contabilidad se lleva de la misma forma. Muchos clientes los tenemos que la contabilidad se hace en accrual como debe ser, pero cuando se hacen las planillas para proyectos contributivos, como salen mejor en cash basis, pues se hace en cash basis, hace unos ajustes. Pues ese tipo de cosas que tenerla en mente porque debe basarse en el mismo accounting method que como se radican las planillas. ¿Okay? Así que eso es un tema. Lo otro es que es taxable income. Usted sabe que para proyectos de contribución sobre ingresos, usted hace algunos ajustes de travel, hace algunos ajustes de entertainment y hay unos ingresos que son exentos. Pero usted tiene que computar estos dos números en base a lo mismo que hace con su planilla. ¿Okay? Así que eso es medio complicadito ahí. O podría ser complicadito. Así que la primera pregunta es si subió o bajó. Otra pregunta bien común es si el año pasado, esto no es si ganaste o perdiste net income contra net income, esto es si estás peor que el año pasado. Es decir, si el año pasado usted perdió 20,000 y este año en ese quarter perdió 100,000, pues está peor por 80,000. ¿Okay? O sea, que es el cambio, positivo o negativo. El año pasado quizás ganó 10,000 y este año en este quarter perdió 30,000, pues su reducción de ingresos fue 40,000, ¿verdad? Los positivos y los negativos hay que tenerlos en mente, ¿ok? Y no porque ambos años estén en negativo, se descualifica de este incentivo. Así que el primer paso es ver cómo disminuir nuestros ingresos, cuán mal estamos versus el año pasado. El segundo paso es, ok, ¿tus ingresos bajaron? Sí. Pues a ese bajón, vamos a decir que el año pasado te ganaste 100,000 y este año te ganaste 30,000, en ese quarter, 100,000 contra 30, pues tus ingresos netos bajaron 70,000, ¿verdad? El COVID te afectó por $70,000. Tú dejaste de recibir ingresos por 70,000 pesos, ingresos netos, no tiene nada que ver con nómina ni nada por el estilo. Y a ese ingreso neto que dejaste de recibir, esa disminución, le vas a restar las ayudas que ya hayas recibido del CARES Act. ¿Okay? Esas son las que les pongo aquí. El PPP, la porción del PPP que usted entiende que le van a condonar. Ahora mismo nadie sabe cuánto va a ser, pero si usted entiende que le van a condonar en la cantidad total, usted tiene que entonces poner aquí la cantidad total de lo que le dieron del PPP. Otra cosa que va a reducir de esa disminución son los 5,000 o los 10,000 que repartieron hace poco, que básicamente eran unos fondos federales que decían que si usted tenía de 1 a 49 empleados le iban a regalar 5,000 pesos y si tenía de 50 empleados a 500 le iban a dar $10,000. Pues esos 5 y esos 10,000 entran en esta ecuación y hay que rebajarlos de esa disminución de ingresos. También, si tienes créditos de estos empleados que se someten a estas licencias del COVID y se fueron por licencias y el gobierno entonces lo está reembolsando por las licencias especiales que el gobierno está reembolsando, pues sepa que eso también lo tiene que rebajar de ahí. Aquí se supone que quitemos lo del grant, lo del award, lo de lo que hablamos ahorita de los 10,000, pero que en verdad nunca llegaron 10,000, llegaron 1,000 por empleado y demás. Pues ellos entienden, el colegio de CPA y Hacienda entiende, que como ese dinero te lo van a regalar y te lo van a perdonar también, que no va consono con lo que le hablé ahorita, porque otras cosas dicen que esa porción no te la van a condonar. Por ahora yo lo haría conservador y lo pondría, ¿verdad? Porque la posición de Hacienda y del colegio de CPA es que son de esas partidas que hay que restar en la ecuación. Y lo mismo el crédito por retención que hablamos, que si tenías el PPP, pues si no puedes pedir el crédito por retención, pero si no tienes uno, pides el otro. Pues ese otro también es un incentivo que el gobierno federal te paga el 50% de lo que pasa hasta 10,000, pues eso sale también de los fondos CARES y por lo tanto pues también habría que reducirlos de esta disminución. O sea que lo que estamos diciendo es que aquel comerciante que tuvo una disminución de un quarter al otro, le resta todos los incentivos federales que ya haya recibido del CARES Act. Hacemos una nota aquí que el gobierno de Puerto Rico le pagó $500 a los contrapropistas y 1,500 a las corporaciones, a los empresarios, a los que estaban incorporados. Eso no entra en esto. Eso salió de los fondos de Puerto Rico aprobados por la Junta Fiscal y demás. Eso no entra en cuestión. Así que eso no hay que restarlo. Eso se excluyen de la cantidad que usted va a reducir. ¿Okay? Si que usted tiene la reducción de ingresos, a esa reducción le quita todos los fondos que haya recibido federales y si aún así tiene un balance,
ese balance, y digo aún así porque si su disminución fue 70 y recibió un PPP de 150, que usted cree que se lo van a condonar, ya se descualificó ahí mismo. ¿Okay? Si ya el gobierno federal le ha dado dinero suficiente para justificar su merma, su disminución, se acabó. No hay nada que pedir. Si el gobierno federal a través de sus distintos programas no le ha compensado su disminución completa, entonces esa diferencia que queda se multiplica por un % que Hacienda se inventó en base a la cantidad de empleados que uno tiene. Por ejemplo, si uno tiene de 1 a 25 empleados, eso se multiplica por 60%. Y así sencillamente se sigue siguiendo esta tablita. O sea que estamos hablando de que mientras más pequeño es el negocio, mientras menos empleados tiene, más es el beneficio. ¿Okay? Cuando uno hace esa multiplicación, te va a dar un número y ese número usted lo va a comparar con lo que te dio el cómputo 1, que es la cantidad de empleados por el fee de Nike. ¿Okay? Y lo que sea menor, esa es la cantidad máxima que usted puede solicitar. Ahora bien, hay otros temitas, como estamos de tiempo. Vamos un poquito más rápido ahora. De cuando usted no puede comparar con el mismo quarter del año pasado porque o no existía, porque abrió operaciones después de abril 1, o empezó en el 2020. Pues si empezó luego de abril 1 del 2019, simplemente utiliza los primeros 3 meses de operación y los compara con el trimestre terminado de junio 30 del 2020. Y si usted empezó en el 2020, pues entonces simplemente ese cálculo que habla sobre la disminución lo ignora y se deja llevar solamente por el cálculo de los empleados. Así que en teoría, si empezó en el 2020, para este ejercicio, como no tiene que reducirle los beneficios federales, pues ya va a cualificar automáticamente. Si tenía un empleado, si tenía ese tipo de cosas. Hay una tablita en Excel que nuestro colega, el CPA Néstor Quecado, nos ofreció. Yo le pedí permiso para compartirla y se va a enviar como parte de los materiales. Usted puede jugar con esta tablita para ver cómo los números se comportan. Pero sepa que si entra a Suri, que lo vamos a ver ahora, usted puede jugar con el sistemita le va diciendo si se descualifica, para cuánto puede solicitar y demás, y el mismo sistema le va llevando y le va aclarando sus dudas. Es decir, que la tablita está chévere, pero en verdad esto mismo lo pueden hacer dentro de Suri, no tienen que someterlo al final, o sea que no se queda grabado ni nada por el estilo, pero simplemente les deja jugar y ver cómo es el comportamiento de la fórmula dentro del programa de Suri. Algunas cositas que se aclararon, los empleados part-timers sí cualifican, ¿verdad? No tienen que ser gente full-time. Este dinero que se reciba no es tributable, es como el PPP, no es tributable. Me han preguntado mucho si esto es un préstamo, si hay que preocuparnos, no hay que preocuparnos de nada. Simplemente usted recibe el dinero y su compromiso es gastarlo. Si no lo gasta, sí tiene un problema. Gastarlo lo que le dijeron, estar disponible por 5 años y mantener su empleo por 8 años, por 8 semanas. Los contrapropistas, los que no están incorporados, los que son self-employed, que llenan anejo M, por ejemplo, pues ellos sí cualifican, siempre y cuando tengan por lo menos un empleado en nómina. Muchos contrapropistas no tienen empleados en nómina y los contrapropistas, aunque no tuvieran empleados, cualificaban para el PPP. Pero para esto no cualifican a menos que tengan por lo menos un empleado en nómina. El tema de los grupos controlados para el tema de los 10 millones no aplica. Es el volumen de ventas por cada corporación individual aparte. Y esto que estuvo más curioso, no existe un proceso para enmendar la solicitud. Si usted se equivocó o hizo algo mal, pues se chavó y eventualmente pues ellos darán instrucciones de cómo uno puede enmendar, arrepentirse, devolver el dinero, lo que sea. Ahora mismo no tienen un mecanismo de cómo hacer esto. Así que básicamente como se radique, por ahí va a seguir el proceso. Estas son las páginas de Hacienda. Son bastante sencillitas y te van llevando paso por paso y te van preguntando, pues mira, ¿incurriste en gastos por el COVID? Sí. ¿Estabas en operaciones el 15 de marzo? Sí. ¿Tu ingreso bruto es menos de 10 millones? Sí. Si contestas que no a cualquiera de estas cosas, automáticamente el sistema te dice que no cualifica. ¿Okay? ¿Tienes menos de 500 empleados? Sí. ¿Y mantuviste tus empleados en nómina después de marzo 15? Sí. Pues ya cumpliste con los primeros requisitos. Esta parte me estuvo lo más curioso. Estos son los términos y condiciones. Y entonces, pues aquí dice que si no gastas el dinero como se supone que lo tienes que gastar, pues tú vas a devolver, no sabemos cómo, porque ellos todavía no saben cómo, la porción que no gastaste. Así que te abre la puerta que si te equivocaste en el camino, pues te están diciendo no te vamos a llevar a la cárcel como lo del PPP y hay unos requisitos un poquito más serios en el PPP. Aquí simplemente te están diciendo, oye, si al final del día no hiciste lo que te comprometiste a hacer, devuelve el dinero. ¿Okay? Y
Si en una auditoría nos damos cuenta que no lo hiciste, pues vas a tener que devolver el dinero. Así que no es tan punitivo como el PPP. Por otro lado, me estuvo curioso uno está de acuerdo, que dice que uno certifica que los gastos que tú vas a cubrir con esto no serán cubiertos por ningún otro programa futuro. Qué sé yo que vienen los programas futuros. O sea, nadie sabe qué es lo que va a pasar de aquí a diciembre 31. Hopefully sale otra cosa más y me pagan más y pagan más dinero. Pero básicamente, pues te están diciendo que no vas a cubrirlo con otros fondos. Pues yo, si tú me vas a dar más fondos por otro lado y tengo que devolver esto, los devuelvo. Te piden el código de DUNS y el código de SAM. Olvídese, si no lo tienen y no saben lo que es, lo brincan. No se preocupen por eso. Esto es solamente para hacer informes para el CARES. Lo que sí te van a preguntar es si es una corporación, si es una non-profit y demás, y usted sabe eso. Si usted es una empresa pequeña, si es una empresa con fines de lucro distinto a una empresa pequeña, si es un self-employed, si es unos sin fines de lucro, si es una educativa y si es una no doméstica o otra. Nada, esto usted sabe lo que usted es. A mí lo que me estuvo curioso es que te preguntan si tú eres una empresa pequeña y cuando traté de buscar la definición vi que era bastante complicado. Así que para proyectos míos, una empresa pequeña es una empresa que tenga menos de 500 empleados y facture menos de 10 millones. Eso me lo inventé yo, porque cuando usted va al internet y busca cuál es la definición de un SBA Small Business, pues hay distintas fórmulas. Perdóname, hay una sola fórmula, pero varía dependiendo de su industria. Es que le dicen si es pequeña o no es pequeña. Así que aquí les puse donde pueden hacer el wizard para determinar si usted es pequeño o no. Mis 10 centavos son que si usted se considera pequeño, usted es pequeño. Y si tiene menos de 500 empleados y factura menos de 10 millones, usted es pequeño. En teoría, si le dieron el PPP, que es un programa del SBA indirecto, pues ya el SBA pasó juicio de si usted era pequeño o no, y así que en teoría, en mi librito, si yo no cualifico por una cosa, se supone que cualifique para esto. Ok, aquí le va a preguntar el tema de comparar los dos trimestres, ¿verdad? El trimestre terminado en junio del 2019 y en junio del 2020, y esto mismo le va llevando la formulita. O sea, esto es bastante sencillo. En este número, ponerle el del año pasado, aquí ponerle este año, y aquí va a poner cualquier incentivo federal que ya usted recibió. Una pregunta que surgió mucho en los seminarios que he visto es, pero si a mí me van a dar más dinero porque estoy en lo del programa de los créditos de retención o si esto va a pasar después, pues Hacienda dijo, mira, lo que usted haya recibido al momento de hacer la solicitud. Usted reste de aquí, al momento de la solicitud, lo que usted haya depositado en su cuenta de banco o que haya recibido ya el beneficio. ¿Sí? Así que esa es la posición oficial. Y aquí le aclara que los 500 y los 1.500 que habían desembolsado a principio de la pandemia a través del gobierno de Puerto Rico, pues no tiene que restarlo. Así que aquí va solamente lo federal que se haya nutrido del CARES Act. Y hay un montón de otros programas que yo no solo los he mencionado aquí, pero hay otros programas que ayudaron a hospitales, que ayudaron a los hoteles, que ayudaron a los médicos. Todos esos programas que recibieron fondos que ellos saben que eran de los fondos federales del CARES Act, pues esto se supone que lo reduzcan de aquí. ¿Okay? Para esto, su contabilidad tiene que estar al día, obviamente. Es decir, que aquellos que necesiten ese cálculo, nos envían la información y la ponemos al día. Usualmente nuestros clientes que nos envían la información, la contabilidad está al día. Los que no nos envían la información, pues la contabilidad no está al día. Necesitamos que los que quieran que hagamos este cálculo o los ayudemos a calcular esto, que nos envíen la información y trabajemos en equipo para tener ese número. Muchos me han llamado y hay muchos que simplemente uno les explica, ¿verdad? Le dice, bueno, haz un cálculo matemático mental. O sea, si el año pasado tú vendiste 100 y este año vendiste 80, pues en teoría en ventas estás 20 abajo. ¿Cómo está tu cuenta de banco? ¿Qué pasó? Entonces te dicen, pues si yo comparo, pues yo creo que estoy perdiendo 10,000 pesos menos o lo que sea. ¿Cuánto recibiste el PPP? 75,000. Pues ya no sigues buscando, si no hay forma de que, no hay manera de que la ecuación no te dé. Por ejemplo, si tú eres una compañía que tiene muchos empleados y el PPP se basa en eso, pues la probabilidad de que el PPP se coma toda tu diferencia, pues puede ser alta. Así que yo primero haría un ejercicio matemático y si sale que a grosso modo no vas a cualificar, pues olvídate, ni hagas este proceso. Pero si es cuestionable, si en verdad tú crees que hay una posibilidad de que cualifique porque no sabes o estás cerca, pues vamos a hacer el proceso. Eso es parte de. Lo primero es tener su contabilidad al día. ¿Okay? Y después de eso, pues entonces, si usted necesita nuestra ayuda, pues se comunica con nosotros y lo ayudamos y obviamente pues se cobra por hora, ¿verdad? Porque es un trabajo que no está incluido en la mensualidad. Pero recuerde que hay que hacer algunos ajustes porque hay que equipararlo a como se hayan hecho las planillas y nosotros en Archavo no hacemos las planillas de nuestros clientes, así que pues tienen que saber con quién manejar este tema. Para los
que tengan su contabilidad al día pueden ir por el módulo de finanzas, buscan los estados financieros, buscan el periodo 4 al 6, esto es si su cierre es en diciembre 31, y buscan el reporte que se llama Last Year, del 4 al 6 del 2020, y al final de ese reporte le va a dar el número por el cual usted va a comenzar. Ese no es el número necesariamente que es el número tributable, pero es el primer número que usted va a saber más o menos cómo está la cosa. Esta es la página que resume lo que hemos hablado, en donde básicamente aquí te dice cuánto es tu reducción, te dice cuánto es el % que te va a aplicar en base a la cantidad de empleados que tiene, y te da un número. Entonces te pone también la cantidad de empleados que tiene, según la trimestral última que hayas radicado, te da tu código NAICS, ya así no tienes esta información, porque recuerda que todas estas cosas se radican electrónicamente, y entonces te multiplica el menor de estos dos por la cantidad del código NAICS que te aplique y te da un número. Así que va a ser el menor de ambos números. ¿Okay? En mi caso, en Alchavo, en OSI, no cualificábamos, porque la cantidad del PPP pues, fue sustancial comparado con las ganancias de la disminución de un periodo a otro, pero en la firma de CPA, como mucho de lo que se facturaba se tuvo que diferir, ¿verdad? Porque todos los planes se prorrogaron, porque estaba todo el mundo bregando con otras cosas, pues ahí los ingresos bajaron sustancialmente cuando los comparamos quarter con quarter, y pues ahí cualifiqué por unos chavitos. Así que pues nada, al final se llena la información suya de su cuenta de banco, lo somete, le da la confirmación y se siente a esperar. Y al final le da una confirmación y ya. O sea, es un proceso bien automatizado. Yo me quedé impresionado con la facilidad y agilidad del sistema, lo que configuraron en Suri. Es bastante fácil y llevadero de entender. No necesitan un CPA. Para lo único que quizás necesitan ayuda es para cuantificar estos dos números. Y esos dos números, pues tenemos que tener la contabilidad por lo menos hasta junio 30 para poderlos ayudar. Así que el que no tenga su contabilidad al día, hable con su contador, ofrézcase y ponga de su parte para completar la información que haga falta para poder ponerlos al día y poder ver cómo se cualifica o no. Recordando que esto no hay que salir corriendo mañana, porque la expectativa es como usted tiene un límite, ¿verdad? De cantidad por empleado, por más dinero que usted haya gastado, o sea, por más mal que esté comparado con el año pasado, a eso hay que restarle los incentivos y como quiere que compararlo con la cantidad de empleados multiplicado por el NAICS. Así que Hacienda ya hizo su cálculo y dijo, bueno, en el peor de los casos voy a tener que pagar la cantidad de empleados por la cantidad del NAICS y ya concluyeron que probablemente nunca van a tener que pagar los 350 millones de pesos. Así que hasta aquí la presentación. Iba a las millas porque era bastante material, pero abierto a preguntas si tienen alguna. Perdonen que nos atrasamos unos minutitos. 5 minutitos de preguntas. Hola, disculpen, es que no se activaba el unmute. Tengo una primera pregunta. ¿Qué pasa si no alcanzamos el 60% del payroll? ¿Existe un forgiveness proporcional? Eso tiene que ver con el PPP, no con el PPN. Eso lo hemos incluido en otros seminarios, pero básicamente el tema del 60% tiene que ver con que eso te va a limitar la cantidad de los otros gastos que pudieses reclamar como gastos elegibles. Me explico, si tú tuviste en gastos elegibles de renta, utilidades, intereses hipotecarios, X cantidad, esa X cantidad nunca va a poder ser mayor que el 40% de lo que te gastaste. O sea, el 60% tiene que ser en nómina y el otro 40% tiene que ser en esas otras cosas. Así que la nómina siempre va a limitarte la cantidad máxima de los gastos que puedes solicitar de las otras cosas. ¿Sí? Pero puedes gastar el 100% en nómina. Es lo que estamos viendo que es lo más común de nuestros clientes. Como antes eran 8 semanas y eso se abrió hasta 24 y a nosotros todos nos prestaron en base a el equivalente a 2 meses y medio y ahora puedes gastarlo en 5 meses porque son 24 semanas, pues la realidad es que casi todo el mundo solamente con nómina va a poder justificar la cantidad total de lo que le prestaron en el PPP y de esa manera le van a condonar la cantidad total del préstamo. Así que el 60-40 como que se convirtió un poquito más irrelevante cuando lo abrieron hasta 24 semanas y básicamente lo que limita son los otros gastos, no el gasto de nómina. La próxima, si no llegó el email, pero tengo el link en Suri. Perfecto. Debe ser que el email que tienes configurado en Suri es de algún otro usuario, es un email nuestro que nosotros te ayudamos a crear la cuenta o algo y pues no le llegó a alguien más. Pero si entras
Suri, tienes el link, perfecto, cualificas y sigue el proceso. Si se tuvo un hold total en las operaciones por 2 meses sin pago de nómina entre marzo y abril, ¿cualifica para el PPP criollo? Comenzó operaciones nuevamente en mayo 1. Pues en el seminario que fui esta mañana donde estaba Hacienda y los de AFAF, dijeron que no. Que por lo menos por ahora no. Que básicamente, si rompiste la rutina de pagar nómina después de marzo 15 y no le pagaste a por lo menos un empleado, pues que ya no cualifica. Que probablemente te llegó el email y probablemente te llegó y tienes el link en Suri, porque ellos no saben eso. Ellos lo único que tienen es la información de las trimestrales y eso no se aclara en las trimestrales. En las trimestrales tú simplemente dices cuántas son las retenciones y cuánto pagaste y a cuántos empleados le pagaste, pero no dice cuándo. Es decir, que tú pudiste haberle pagado, haber hecho un catch-up en junio, haberle pagado lo que no lo habías pagado en los primeros 2 meses. Y lo que aclararon ellos que por ahora, lo que dice el reglamento y lo que ellos han establecido es que si no continuaste pagando nómina después de marzo 15, te descualifica. Que tienes que haberle pagado por lo menos a un empleado, aunque sea el dueño. Me llegó el email de Suri. Cumplo con todos los requisitos. Contesté en la afirmativa que había recibido SBA PPP. Se me determinó no elegible. La verdad que yo no tengo esa pregunta aquí de... Yo no me acuerdo que me hayan preguntado en ningún momento si yo recibí el PPP. Pero si recibiste el PPP, eres elegible como quiera. Eso no te limita tu elección. Lo que sí limitaría si cualificas o no es que esa cantidad que recibiste del PPP hay que ponerla en este blanquito que está aquí. Y ese blanquito lo que hace es comparar el PPP contra la disminución de un trimestre contra otro. Eso lo ves en la próxima pantalla, que es esta que está aquí. Así que básicamente uno coge esa disminución, le resta el PPP y si el PPP es más grande que la disminución, o sea que te daría un número negativo, ahí es que te liquida. O sea, lo que estamos diciendo es, sí estás peor que el año pasado en este trimestre, pero ya el gobierno federal te compensó por esa merma. Y sí que no cualificas para este dinero que Hacienda está dando de entregarte. Eso le va a pasar a muchos, eso le va a pasar a un montón de comerciantes. Pero no es porque recibiste el PPP, es porque el PPP excedió tu merma de un periodo a otro, de un quarter a otro. ¿El PPP criollo es un subsidio condonable sin necesidad de completar otra forma? Correcto. No hay que hacer más nada. Lo que tienes que hacer es gastar los chavos en las cosas, en los gastos elegibles, gastarlo de aquí a diciembre 31. Gastarlo, estar disponible por una auditoría por 5 años y ¿cuál era el primero, que era el más importante? Mantener los empleados por 8 semanas. Okay. Si no haces esas cosas, se supone que devuelves el dinero o la proporción que no haya gastado. Y hoy en Hacienda, pues cuando preguntamos, bueno, pues está bien, pues, ¿cómo devolvemos el dinero para si no cumple? Pues dijeron, ¿verdad? No hay forma, en estos momentos no hay manera. Y comentaron que entendían que en algún futuro, pues, enviarán alguna comunicación para aclarar cómo es que se devuelve el dinero que no hayas utilizado. ¿El PPP federal se cuenta con el ingreso? No, el PPP federal, acuérdense que vamos a hacer los ingresos en base a las planillas, a lo que sería tu ingreso tributable. Y como ya hemos hablado en otro seminario, ese dinero que te entregó el gobierno federal, aunque te condonen la deuda, no se va a considerar como ingreso tributable. El préstamo del disaster loan, ese no es ingreso punto, porque es un préstamo como cualquier otro que te lo depositaron en tu cuenta de banco y tú tienes que pagarlo después. Eso no es un ingreso para ti porque tienes que pagarlo para atrás. Pero el PPP, que tú asumes que te lo van a condonar, pues sí va a ser un ingreso para ti, te va a caer con los chavos. Pero ya se estableció en base a las últimas enmiendas que hicieron al código, que aunque te lo condonen y no tengas que pagarlo, pues no va a ser ingreso tributable. Por lo tanto, cuando hacemos este análisis que comparamos un quarter contra otro quarter, como nos dejamos llevar por el ingreso tributable, eliminamos esa partida. O sea, simplemente como eso fue un ingreso exento, pues no se incluye. Claro, no se incluye, pero te lo quitan abajo. Porque en el otro blanquito te preguntan, dime si te dimos chavo. Sí, pues ya, pues entonces te lo quito. Es decir, que no lo ponen en el primer número, pero abajo se lo resta, es decir, que al final te afecta. ¿El préstamo de SBA no se ajustaría? No, porque el préstamo de SBA es un préstamo, no es ingreso. El préstamo de SBA, el Economic Disaster Recovery Loan, es un préstamo, así que ningún préstamo es tributable.
ese no entra en la ecuación, no. El advance, que venía amarrado a esa solicitud, Hacienda y el Colegio de CPA aclararon que sí, hay que incluirlo en ese blanquito como un incentivo del CARES, reducirlo de esa merma de ingreso que pudiste haber tenido. Reanudé operaciones a mitad de agosto. ¿Podré solicitar luego de octubre? Sí, pero uno de los requisitos para poder cualificar es que hayas mantenido por lo menos un empleado desde marzo 15 hasta el momento que tú solicitas el incentivo. Y así que si cerraste por completo y vas a abrir en agosto, pues quizás no cualificas por eso. Pero sí puedes solicitar el programa, ¿verdad? Puedes solicitarlo más adelante mientras hayan fondos. Sujeto que hayas cualificado con las otras cosas, que una de esas cosas es que hayas mantenido el empleado desde marzo, por lo menos un empleado desde marzo 15 en adelante. Si no puedo discernir qué cantidad del PPP van a condonar, ¿qué cantidad recomienda que se coloque a deducir? Nadie sabe. La verdad del caso es que hicimos esa pregunta también y dijimos, bueno, pues que no sabemos. Y dijeron, pues, tu mejor estimado. Tu mejor estimado de lo que tú esperas que te vayan a condonar. Okay. Si no me llegó el link para Suri, para el PPP criollo, ¿debo revisar mi caso con el chavo y ver si puedo reclamar? Podrías hacerlo. Lo primero que debes hacer es contestar las primeras preguntas, ¿verdad? Si tienes menos de 500 empleados, si vendes menos de 10 millones, si estabas en operación en marzo 15, todas estas otras cositas que no tienen que ver nada con los números, que son más teóricos. Y si a todas contestas que sí, y no te llegó el email, pues sí, claro. Pero primero también haz el sanity check, ¿verdad? Haz la matemática mental de cuánto tú pudieses conservadoramente estimar que sería la diferencia entre un trimestre y otro, y esa diferencia le restas el PPP que recibiste y los 5,000 o los 10,000 y el adelanto del ADA loan si es que lo recibiste, y si aún así sobra algo, pues ahí nos sentamos y lo buscamos. Si sale que por mucho ya que te compensaron, no pierdas el tiempo. Uno de los requisitos enumerados para el PPN criollo es gastos por emergencia. Hay que evidenciar eso. ¿De cuánto es el gasto mínimo y qué cualifica? De marcar lo negativo, que es inelegible automáticamente según usted explica, ¿cierto? O sea, si te dan el incentivo, tienes que justificar que lo gastaste en la nómina de los empleados que tenías al momento de que te lo dieron. Y básicamente tienes que retener esos empleados y gastar esa cantidad de dinero hasta diciembre 31 en nómina. Uno de los elementos para cualificar, que es distinto, o sea, la pregunta viene como que cargada. Para tú cualificar, tienes que haber incurrido en gastos de COVID. ¿Incurriste? Sí. Pues guarda el recibito en algún lado, por si vienen a auditarte, pues puedes decir, mira, yo me gasté en mascarillas, en whatever, lo que sea. Si incurriste en algún gasto, pues es uno de los elementos para cualificar para este incentivo. ¿Ya cualificaste? Sí. ¿Pedimos dinero? Sí. Ahora, ese dinero lo tienes que gastar de esta forma. Si no lo gastas de esa forma, que es en nómina, pues entonces tienes que devolverlo para atrás. Pero una cosa no está atada con la otra. No tenemos más ninguna otra pregunta, Antonio. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos. Espero que el seminario haya sido útil, que haya podido aclarar todas sus dudas. El incentivo es bastante sencillo. Primero mete miedo, pero después es bastante straightforward. Una vez uno entiende la matemática y una vez uno puede jugar con el sistema de Suri y puede entender cómo es que se comportan los números. Como siempre, aquí estamos para ayudarles. Espero que estén bien, que estén saludables, que sus familias estén bien, que sus negocios estén estables. Como siempre, aquí es la orden. Nos vemos entonces en un mes. Va a ser, como siempre, el cuarto jueves de cada mes a las 4. Y cualquier cambio que sea importante que suceda antes de esa fecha, enseguida le enviaremos un comunicado para mantenernos al día, aunque sea antes del próximo webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias.